Capítulo 2, hermanos, versículos número 11 al 17. Primera carta del apóstol Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 11 al 17, hermanos. Siempre debería ser un gozo para nosotros estar aquí en la casa de Dios, hermanos, estar en la iglesia, reunirnos para escuchar su bendita palabra, hermanos. Y vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, del libro de Pedro, firmes en la gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, y vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a continuar, hermanos, con el tema cuando nuestra vida es de testimonio para el incrédulo. Nosotros veíamos, hermanos, la semana pasada acerca de cómo el apóstol Pedro, hermano, nos exhorta a que nuestra vida debe de ser, hermanos, un testimonio, debe de ser un reflejo, debe de ser un buen ejemplo a aquellas personas que no han conocido del Señor. Recordábamos, hermanos, el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo número 9 y 10, nos menciona, hermanos, acerca de nuestra identidad en Cristo. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que fuimos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Luego dice el apóstol Pedro: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El apóstol Pedro menciona que esta es nuestra identidad en Cristo. Somos pueblo de Dios. Somos ese pueblo que Él escogió y fuimos escogidos por Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, según dice Efesios. Y dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos nación santa. El apóstol Pedro mencionaba un capítulo atrás diciendo que debemos de ser santos como aquel que nos llamó es santo. Entonces Pedro nos está enfocando, hermanos, haciendo ver que nuestra identidad en Cristo, hermanos, tiene que ver que nosotros somos o debemos ser lo que Él es. Si Él es santo, nosotros debemos vivir en santidad. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, es importante que nosotros como cristianos entendamos que nuestro testimonio es importante en la vida, en esta vida terrenal. Nuestro testimonio es una luz para los incrédulos. Por eso el Señor Jesucristo usaba las metáforas de la sal y la luz para hacernos entender a nosotros los creyentes que nosotros en este mundo debemos influir. La sal como método para evitar la corrupción, como antiséptico, y la luz como aquel elemento que sirve para alumbrar o para dar visibilidad a lo que está en tinieblas. Cristo dice que somos ya en Él la sal y la luz del mundo, y que nuestro testimonio, hermanos, debe de ser evidente a todos los hombres. Mis amados hermanos, nuestro testimonio es evidente, nuestro testimonio es visible, nuestro testimonio, hermanos, es observado por la gente de este mundo. A veces usted y yo pensamos que el mundo no nos observa, que el mundo no se fija en nosotros. Amados hermanos, créame que el mundo sí nos observa, sí se fija en nosotros, sí pone su atención en nosotros, no porque seamos importantes, sino porque nuestra vida, hermanos, debe de marcar
una clara y notable diferencia. Ahora, Pedro dice que esos somos en Cristo, pueblo escogido, nación santa, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y como vimos la semana pasada, hermanos, Pedro nos identifica, verso 11, como extranjeros y peregrinos. Dice que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Por eso, dice Pedro, deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un buen testimonio, vimos la semana pasada, comienza con un cambio interno. Comienza con el hecho de empezar a pelear contra las pasiones y deseos que hay en nosotros. Hermanos, este mundo tiene una gran influencia. Este mundo tiene placeres, pasiones y deseos que son atractivos para nuestra carne, para nuestro cuerpo mortal. Pero dice el apóstol Pedro que si vamos a dar un buen testimonio, necesitamos abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. Esto ya lo vimos la semana pasada y vimos cómo podemos abstenernos de esos deseos, hermanos. Vimos 3 cosas que nos podrían ayudar. Después, hermanos, a través de nuestra vida interna, verso 12, dice el apóstol Pedro, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Esto habla de la vida exterior. Primero trabaja en el interior, lucha con los deseos y placeres que están en ti. Después, entonces vas a poder mantener hacia el exterior una buena manera de vivir. Y el término gentiles, hermanos, se refiere no solamente a las personas extranjeras de Israel, se refiere a los incrédulos. Y luego dice que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, mira lo que va a lograr para que lo que murmuran de ustedes como malhechores, ¿qué va a hacer nuestro testimonio cuando nuestro testimonio sea irreprochable? Glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación al considerar sus buenas obras. Entonces el apóstol Pedro nos dice que debemos trabajar al interior y después vivir una vida externa. Eso interior que hemos trabajado será evidente en la vida exterior. Y ahora el apóstol Pedro, hermanos, verso 3 en adelante, nos va a decir cómo luce esa vida exterior. ¿Dónde y en qué áreas nuestra vida exterior debe de ser de buen testimonio para los incrédulos? Y es donde vamos a continuar lo que dejamos la semana pasada. Mire versículo 3, hermanos, al versículo número 17. Pedro nos va a decir, en primer lugar, dónde debe de ser nuestro testimonio exterior luz para aquellos que son incrédulos. Verso 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. El apóstol Pedro, hermanos, nos va a enseñar cómo se ve una vida, una conducta, un testimonio que es evidente, que es luz, que atrae a los incrédulos, trabajando desde el interior, manteniendo nuestra buena manera de vivir. Recuerde que la Biblia de las Américas dice que manteniendo vuestra manera de vivir irreprochable, una vida de vivir, una manera de vivir que no tiene nada de qué avergonzarse, una manera de vivir que no tiene nada que es cuestionable, nada que tengan que decir de nosotros como algo que pueda ser tropiezo para aquellos que son incrédulos. Y ahora el apóstol Pedro dice, déjenme mostrarles dónde deben de manifestar o poner su vida como un buen testimonio para los incrédulos. Y empieza, hermanos, mencionando primeramente que debemos de someternos a la autoridad civil. Debemos someternos a la autoridad civil. Verso 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Es verdad, hermanos, que Pedro acaba de mencionar en el verso 11 que somos extranjeros y peregrinos, que no pertenecemos a este mundo. Cristo dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero Pedro nos llama, hermanos, a que mientras estemos en este mundo,
Aunque no somos ciudadanos de este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, Pedro dice que debemos de mantener un buen testimonio para los incrédulos. Y mientras estemos en el mundo, una de esas maneras de mantener un buen testimonio es a través de obedecer a todas las instituciones humanas. ¿Cuáles son? Rey, superior, gobernantes y derivado de ello. Amados hermanos, es verdad que podríamos nosotros tener justificaciones humanas para decir que el sistema gubernamental que tenemos no es apropiado, no es lo correcto o no son lo que deben de ser para que nosotros podamos someternos. Algunos de nosotros podríamos decir: es que los gobiernos son corruptos, es que el gobierno no es lo que debe de ser. ¿Cómo me vamos a someter a un hombre que es incrédulo? ¿Cómo nos vamos a someter a un hombre que es corrupto, que es ratero, que es un dictador, que no es un buen monarca, no es un buen príncipe, no es un buen presidente? ¿Cómo nos vamos a someter a una institución que está corrompida? Pero mis amados hermanos, el apóstol Pedro, el mandato de Pedro no nos está diciendo que nosotros nos debemos de someter a las autoridades porque las autoridades sean lo que deben de ser, sino que el mandamiento de someternos, hermanos, debe de hacer de manera incondicional. No nos sometemos por lo que ellos son, nos sometemos porque es un mandato de parte de Dios que así nosotros lo hagamos. ¿Recuerda usted, hermanos, a Daniel? Daniel estaba bajo un gobierno pagano al 100%. Nabucodonosor y los babilonios eran paganos al 100%, pero Daniel se sometió a ese gobierno, vivió en ese gobierno. Después al gobierno medo-persa, el rey Esther, bajo el gobierno de Asuero, Nehemías bajo el gobierno de medio-persa. De hecho, si usted se acuerda, Nehemías pidió permiso para ir a reedificar o levantar los muros al rey Artajerjes. Él no hizo las cosas por su propia voluntad. Vemos a José bajo la sumisión de Faraón, y él era el segundo al mando. Mis amados hermanos, el hecho de que nosotros estemos en esta tierra, el hecho de que nosotros, hermanos, seamos extranjeros y peregrinos, no es un pretexto para que nosotros no nos sometamos a las autoridades que nosotros tenemos en este lugar. Como cristianos, si vamos a dar un buen testimonio para los incrédulos, ellos deben de ver que nosotros somos obedientes a las leyes que han sido instituidas en nuestro país. Hermanos amados, debemos salir a votar. Debemos de guardar las leyes viales. Debemos de guardar las leyes civiles. Debemos respetar. Debemos tener respeto hacia las autoridades, aunque las autoridades no sean lo que deben ser. Y yo le pregunto una cosa, hermanos: ¿cómo podemos nosotros pensar o creer que la autoridad debe ser lo que debe ser, valga la redundancia, si un hombre pecador está sentado en el trono de autoridad? Es absurdo que nosotros queramos pensar que los reyes que están ahorita gobernando encima de nosotros tienen que ser perfectos, tienen que ser buenos. Mis amados hermanos, son hombres pecadores como cada uno de nosotros somos pecadores. La diferencia de ellos a nosotros es que ellos aún todavía están en una condición peor, porque ellos no conocen el evangelio de Dios. No conocen la salvación, no conocen su palabra, tienen conocimiento vago, vano de su palabra, tienen ideales, tienen una manera de pensar, piensan conforme a sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Pero el mandamiento de la Biblia es claro, dice: sométete a toda institución, gobernante, rey. Eso es, sean ellos o no sean lo que deben ser. Eso no nos compete a ti y a mí. Eso a ti y a mí el Señor no nos dice que nosotros debemos de poner atención a eso. Simplemente el Señor dice: sométanse a ellos, obedezcan sus leyes. ¿Por qué vamos a negociar una multa por una infracción de vialidad?
¿Por qué querer rebelarnos contra el pago de impuestos? ¿Por qué querernos rebelar contra pago de servicios? Hermanos, amados hermanos, mientras estemos en esta tierra, tenemos que respetar las leyes que hay aquí. Si vamos a ser de buen testimonio para el incrédulo, dice Pedro, sométanse a toda institución humana. Hermanos, Pablo y el Señor Jesucristo, empezando por el Señor Jesucristo, estuvo en medio de un tiempo, de un gobierno lleno, hermanos, de una sociedad caracterizada por la maldad. Los gobernantes, el Imperio Romano era uno de los imperios más sanguinarios que existía en toda la historia. Eran homosexuales, muchos de ellos practicaban infanticidio, corrupción gubernamental, maltrato de la mujer, había inmoralidad, existía violencia, pero ninguno de los apóstoles ni el Señor Jesucristo se opusieron o se levantaron para desafiar a la autoridad civil de ninguna manera. A pesar de que estaban en la tierra, nunca se opusieron o se levantaron haciendo o buscando derrocar algún imperio. Trataron de someterse siempre a las instituciones que había. El mismo apóstol Pablo, hermanos, vea lo que escribe en Romanos 13. Romanos capítulo 13, hermanos, mire lo que dice la Biblia, vea lo que dice el apóstol Pablo. Pedro dice: por causa del Señor, sométanse a todas las autoridades, toda institución humana. Vea lo que dice verso 13:1. El apóstol Pablo también dice algo similar: sométase toda persona, ¿a qué, hermanos? A las autoridades superiores. Ahorita vamos a ir más adelante por qué someternos a ellas. Pero primeramente el mandato es claro, es un mandato incondicional en primer lugar. En segundo lugar, el mandato de someterme no está apelando a la fuerza, no está hablando de esclavitud, no está hablando de autoritarismo. Dice que nos sometamos, y el término sumisión habla de una sumisión voluntaria. Gracias a Dios nuestro país no sufre esclavitud. Gracias a Dios nuestro país es un país libre. Pero no porque tengamos un país libre quiere decir que haremos lo que nosotros queramos. No, debemos someternos de buena gana a las autoridades. Debemos de tener todos nuestros documentos, nuestros papeles, nuestros pagos de manera ordenada, porque es un testimonio para los de allá afuera. Recuerdo hace unos 2 años atrás, estábamos en no recuerdo cómo se llama ese salón de eventos que está ahí por la Plaza Las Américas, y reunieron a todas las iglesias, o a los pastores mandaron unos mensajes masivos donde nos mandaron a llamar por parte del gobierno municipal para darnos las gracias y presentarnos a los encargados de direcciones religiosas. Y recuerdo que estaba ahí hablando uno de ellos y dijo: la iglesia, ahorita en nuestra ciudad tenemos 7,000 iglesias con registro. Pero decía él, pero tristemente tenemos un montón de iglesias todavía sin registro. Iglesias, fíjese bien lo que dijo este hombre, iglesias que lamentablemente están agarrando una vivienda que no les pertenece, que están agarrándose, colgándose de la luz, que están robándose el agua, que están evadiendo impuestos. Dijo: esto es triste y ustedes deben de tener cuidado con esas cosas, porque se supone, dijo esta persona, que ustedes son el ejemplo para nuestra sociedad. Y yo dije: qué lamentable es que una iglesia tenga ese testimonio, que no podamos nosotros tener nuestra vida en orden, hermanos. Y miren, hermanos, va a parecer que me estoy metiendo en temas irrelevantes, pero todo tiene que ver con este asunto. Hermanos, usted no debería de manejar sin licencia. Usted no debería de manejar sin placas. Usted no debería de darle mordida a los de vialidad, mordelones. Usted no debería de manejar sin un seguro de su vehículo. Usted debería de pagar impuestos. Usted debería de pagar su predial. Usted debería de pagar sus recibos. Usted debería de hacer declaración anual. Hermanos, estoy hablando chino, japonés, español. Hermanos, eso es parte
de nuestra sumisión a las autoridades. Y no se diga respetar las leyes civiles. No se diga respetar la Constitución. Hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo dice y el apóstol Pedro dicen. Mientras estamos en esta tierra, debemos de ser irreprensibles. Recuerden la frase, versículo 3, versículo 12, sobre todo en la versión de las Américas, que nuestra manera de vivir debe de ser, ¿cómo, hermanos? Irreprochable. Y dentro de lo irreprochable, hermanos, dentro de esas áreas de nuestra vida, no solo es lo familiar, no solo es lo eclesiástico, no solo es en lo individual, en lo interior, en la integridad interna, sino también delante de la sociedad, delante de las autoridades. Ahora, Pedro nos va a decir por qué debemos someternos a las autoridades. Pero Señor, las autoridades no son lo que deben de ser. ¿Por qué nos mandas a eso? Mire por favor, primera de Pedro, hermanos, capítulo número 2, ahí donde estamos. Vea por qué Pedro nos dice que debemos de someternos a las autoridades. Vamos a ver tres razones por las cuales debemos someternos a las autoridades. Dentro de esas razones vemos versículo 13. ¿Cómo empieza el 13, hermanos? Por causa del Señor. No es por causa del gobernante. No es por causa de la persona del partido que a ti te gusta. No es por causa de los planes que haya en medio o las propuestas. Es por causa del mismo Señor. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos, con por causa del Señor? Vamos a ver la primera razón, hermanos. ¿A qué se refiere con por causa del Señor? Romanos 13, regresemos por favor, versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Vamos a ver a qué se refiere Pedro cuando dice por causa del Señor. 13, 1 y 2 de Romanos, hermanos, por favor. Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién, hermanos? De parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando dice Pedro por causa del Señor, en primer lugar dice que el Señor es quien ha establecido a estos gobernantes. Vea, Pablo dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, ¿qué, hermanos? Han sido establecidas. Mis amados hermanos, es Dios quien pone y quita reyes. Es Dios quien soberanamente pone y quita gobernantes. Y quizá por alguien aquí me dirá: pero pastor, ¿por qué Dios pone gobernantes como Nicolás Maduro, por ejemplo? ¿Por qué Dios pone gobernantes como los comunistas en China? ¿Por qué Dios pone gobernantes a un hombre como Vladimir Putin? ¿Por qué Dios pone gobernantes de esa magnitud? Mira, hermanos, déjeme decirle algo. Dios es soberano. Él mueve la creación como Él quiera. Y aún en medio de gobernantes como Nabucodonosor, Augusto César, Herodes y algunos otros más, Faraón, como lo hemos visto en Éxodo, Dios usa aún a esos reyes para su honra y gloria. Aún la maldad de esos reyes Dios la usa. Por ejemplo, Nabucodonosor. Dios menciona a través de los profetas que Él iba a usar, y vea cómo le llama, mi siervo Nabucodonosor, para que lleve cautivo a Israel. Dios permitió que Nabucodonosor se llevara a Israel cautivo. Era el instrumento que Dios usaría para disciplinar a Israel. Dios mueve y quita, pone reyes, porque todo gira alrededor de un plan que Él tiene, que usted y yo, hermanos, muchas veces no vamos a conocer. Faraón estaba ahí. Ese faraón estaba ahí, tiempo de Moisés, pero Dios dijo: yo me glorificaré a través de Faraón. Pero a través del faraón que estuvo en el tiempo de José, Dios preservó la vida de los israelitas. Es decir, que Dios, hermanos, a través de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes, va a mover su plan redentor. El Señor obrará de maneras que a lo mejor usted y yo ahorita en este momento no entendemos. Usted y yo no sabemos
la situación que está pasando en Venezuela no sabemos porque Dios la ha permitido. No sabemos cuál es su plan. Lo único que nos resta es decir: Señor, confiamos en tu soberana voluntad. No hay por encima de Dios un rey, un gobernante que pueda ejercer dominio sin que Dios se lo permita. Dios está por encima de todo rey y de todo gobernante. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? Volviendo a este personaje, Dios le dijo por medio de Daniel que se humillara, que no se enalteciera, porque si no se convertiría como las bestias del campo. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? Nabucodonosor terminó 7 años como una bestia del campo. Cuando Nabucodonosor vuelve en sí, mire lo que dice en Daniel 4, hermanos. Cuando Nabucodonosor vuelve en sí, mire lo que Nabucodonosor reconoce. Y esto es lo que algún día todos los reyes de la tierra reconocerán. Esto es lo que algún día todos podrán estar en esa misma manera de pensar. Ahorita no. Ahorita el mundo sí, ahorita el hombre está en su soberbia, en su orgullo, en su manera de vivir. Pero mire lo que dice, hermanos, capítulo 4, verso 34. Vea cuando Nabucodonosor vuelve en sí. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, ¿qué dice? Volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Note lo que dice Nabucodonosor: todo lo que perdí me fue devuelto. ¿Quién se lo devolvió? El Señor, hermanos. El Señor. Nadie está por encima de la autoridad de Dios, hermanos. Por eso dice Pedro: por causa del Señor, por causa de que es Él el que puso a ese rey, a ese gobernante, por esa razón usted debe someterse. Usted debe someterse. Pablo abunda un poco más en eso. En Romanos 13, versículo número 3 dice de siguiente manera, versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quien se opone a la autoridad, a Dios se resiste. Mis amados hermanos, por causa del Señor, por causa de que es Él el que puso autoridad, debemos someternos a ellas. Pero ¿qué más se refiere con por causa del Señor? En segundo lugar, no solo porque Dios las puso, sino porque debemos ser imitadores de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él jamás se impuso a ninguna autoridad terrenal. Mire el libro de Mateo 17, por favor, hermanos. Vea Mateo 17, un punto importante dentro de la manera de vivir, hermanos, en Roma. Mire lo que dice Mateo 17, verso 24, 25, por favor, hasta el 26. Segundo lugar, dice Pedro: por causa del Señor, no solo porque el Señor puso la autoridad, sino porque debemos de ser imitadores de Cristo. Cristo jamás se impuso, jamás vino para derrocar a Herodes o a Pilato o a Augusto César. No, el Señor no vino a eso, todavía aún no vino a eso. Pero mientras estuvo en la tierra, se sometió al sistema del gobierno que había en la tierra. Mira lo que dice Mateo 17, 24, 25. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vea la pregunta, hermanos: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas?
Hermanos, mire acá, esa pregunta tenía un tinte de tener algo que decir del Señor. Recuerde usted que los fariseos estaban buscando cualquier cosita para tentarle. Se metían por medio de la ley mosaica, se metían por ciertas preguntas, le decían: maestro bueno, se acercaban diciéndole: Señor, sabemos que tú eres bueno y que no te cuidas de nadie. O sea, buscaban de una o de otra manera hacer caer a Cristo para poder tener por lo menos un motivo para entregarle a la pena capital de la muerte, muerte por lapidación, según la ley judía. Pero vienen estos hombres a Capernaum y vienen los que cobran impuestos y le preguntan: oye, ¿tu maestro no paga impuestos? Si Cristo se negaba a pagar impuestos, se iba a tomar como sedición y rebelión, porque todos tenían que pagar impuesto. Vea lo que dice el versículo 25. Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Cristo dice, mira, Cristo está diciendo: mira, estos reyes tan incongruentes, los cobran de los extraños, pero de su propia linaje, de su propia casa, no, a ellos los exentan. Era un gobierno corrupto y Cristo está denunciando la corrupción de ellos. Cristo podría decir: pues yo tampoco lo voy a hacer. Si ellos no lo hacen, si los hijos del presidente no lo hacen, si el hijo del gobernador municipal no lo hace, pues yo tampoco. No, vea lo que dijo Cristo, hermanos, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Su misión, que dijimos al principio, su misión incondicional. El mandato es: sométete. Cristo dice: mira, los hijos de ellos están exentos. ¿Qué hipocresía? ¿Qué falta de credibilidad? ¿Qué falta de honestidad? Pero mira, para no ofenderles, Pedro, tú dáselos. En otras serie de preguntas le dijeron: ¿es lícito darle a César tributo? Y Cristo les responde con una respuesta sencilla. Querían agarrarlo en algo. Ok, no lo podemos acusar por medio de nuestra religión, lo vamos a acusar por medio de Roma, de las leyes romanas, el impuesto. Después le preguntan: ¿es lícito darle tributo a César? Y el Señor le dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No dijo: no, hay que darle todo a Dios, César no, que acá ustedes son extranjeros y peregrinos. No, dijo: a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Cuando Cristo fue presentado frente a Pilato y luego llevado a Herodes, y de Herodes regresado a Pilato, los dos concordaron en algo: nosotros no encontramos en este hombre mal alguno. ¿De qué le acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren crucificar? Yo no encuentro ningún mal en este hombre. Yo no encuentro algo que este hombre pudiera decir: alguien vino y le acusaba. De hecho, dice, hay un texto en la Biblia que menciona que fueron con Jesús tratando de dar falso testimonio, pero la gente se contradecía, porque no había nada que pudieran decir del Señor Jesucristo. Su vida personal era íntegra, su vida espiritual era íntegra, su vida en la sociedad era íntegra. Y nosotros, hermanos, debemos de ser imitadores de Cristo. Hermanos, debemos seguir las pisadas del Maestro, que no tenga nada que decir de nosotros. La vecina, la que se pone diablitos y se roba la luz. La que se roba el agua. El que hace tranzas para ganar dinero, el que estafa, la que estafa. Hermanos, nuestro testimonio es una luz para aquellos que están en tinieblas, es un camino de luz para llevarlos no a tu persona, no a que te ovacionen a ti, sino llevarlos a la gloria de Dios, hermano. Hermano Esteban siempre platica un testimonio de acerca de un día que iba con sus hijas manejando y que lo paró un tránsito y que le pidió moche. Y se lo dio, hermano. Se crea. Pero él dice, y me gustó lo que le comentó, lo que le dijo al de vialidad.
Tú me pides moche, yo te doy. ¿Y con qué autoridad moral yo le voy a decir a mis hijas que no lo hagan? Hermanos, ¿con qué autoridad moral vamos a ir al mundo a decirles que debemos de vivir irreprensibles si nosotros no estamos bien en las cosas que tienen que ver con nuestra vida en la tierra? No tenemos nada ordenado en la tierra. Somos un desorden en la tierra. El carro a nombre del primo, del tío, del abuelo, la licencia a nombre de la mamá, los papeles a nombre del papá. ¿A poco eso no está lleno en nuestra sociedad de tranzas? ¿Cuál es la diferencia entre un joven drogadicto que va manejando una camioneta sin documentos a ti que vas manejando una camioneta sin documentos? Cuando pase algo y el tránsito te pare y te pida tus papeles, tú le vas a decir: no traigo papeles. Y tú vas a ver quizá tu Biblia en el tablero y vas a decir: es que soy cristiano, y va para la iglesia y eres cristiano y no tienes papeles. Hermanos, debemos de vivir irreprochablemente mientras estemos aquí en la tierra. Debemos de dar buen testimonio a nuestros vecinos de esta colonia. Voy a meter ahí una cosita que no tiene nada que ver. Hay que barrer la calle, hermanos, a veces, de vez en cuando. Dar buen testimonio. La gente sabe que aquí nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Debemos someter por causa del Señor. Él puso a los líderes. Número 2, Él es nuestro ejemplo. Número 3 está en Primera de Pedro capítulo número 2 versículo 15. La tercera razón, cuando Pedro dice por causa del Señor, ¿a qué se refiere con esto? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Mire lo que dice, hermanos, Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando Pedro dice por causa del Señor, es que porque esta es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que nuestro testimonio cambie la perspectiva que el mundo tiene de nosotros. Es tan triste para mí como pastor escuchar a gente decir una y otra vez que los pastores se roban el diezmo. Es triste para mí escuchar eso porque yo soy pastor. Porque el juicio que hace la gente no lo hace de unas ciertas personas, lo hacen de todas las personas. Ellos dicen todos. Todos. Cuando el mundo habla del cristianismo, no habla de una denominación, habla de todos. Y si queremos que la perspectiva del mundo cambie respecto a los cristianos, esa famosa frase que el mundo dice es que los cristianos son hipócritas. ¿Cuántas veces predicando el evangelio no he escuchado personas que dicen: no, hombre, mi vecino dice que es hermano, es bien mal hablado? No, dice que es cristiano, pero no, hombre, es bien grosero, la musicota por dos, le grita a la esposa, le pega a los hijos, los deja sin comer, los mantiene encerrados. Una vez fui a una colonia, andaba predicando el evangelio ahí hace ya casi recién llegado aquí a Juárez. Y en la esquina vivía un cristiano, un hermano que se congregaba y todos lo conocían, sabían que era hermano porque se llevaba a los niños a los cultos. Pero cuando tú tocabas la puerta, decía: oiga, ¿conocen al hermano fulano de tal? Yo buscando que la gente fuera a la casa del hermano, ahí recogíamos la gente y traíamos para la iglesia. Dijo: no, ese señor, no, si viera cómo, no, y empezaron. Dice Pedro, la voluntad de Dios es que hagamos callar la boca de los hombres insensatos. Así como diría mi suegra, que se echen un tapón.
Que se pongan un cierre en la boca, es decir, que no los hagamos callar a golpes, ni a gritos, ni a decirle respétame, no, sino que ellos puedan mantenerse en silencio, que no tengan nada que decir de nosotros cuando vean nuestras buenas obras. Un hombre, una mujer, un matrimonio, una vida de un niño, la vida de un cristiano que vive como Dios le manda, y que ese vecino, esa vecina, ese compañero del trabajo, ese gobernante o esa persona que te ayuda con un trámite, sepa que eres una persona honesta y derecha, que sabe que contigo no puede haber tranzas, que sabe que contigo no te puede ofrecer un negocio turbio, porque tú te vas a negar inmediatamente. Es más, que te tengan etiquetado como alguien que no va a tolerar que se haga algo incorrecto, porque si no vas a ir y lo vas a denunciar. Que nos tengan a nosotros como personas irreprochables, que no tengan nada malo que decir de nosotros. Yo quiero preguntarle, hermano querido, ¿usted ha hecho callar la boca de aquellos que se han levantado en ignorancia contra el cristianismo? ¿Usted ha hecho que su perspectiva del cristianismo cambie a través de su manera de vivir? ¿Usted ha hecho que eso cambie? Que diga, no, esto pues serán los demás, pero esta persona no, bueno, pues serán los cristianos donde usted va, porque este hermano que conozco, híjole, qué tremendo ejemplo. Que pudieran decir de ti y de mí que somos la excepción a la regla. ¿Cómo está? Escuche, hermano, ¿cómo está nuestro testimonio para con los de afuera? ¿Qué opinan de nosotros? ¿Qué piensan los que trabajan contigo? Tú que eres el jefe, ¿qué piensan tus empleados de ti? Tú que eres el empleado, ¿qué piensa tu jefe de ti? ¿Qué piensa tu esposa de ti? Tus hijos de ti, tus vecinos, cuando vas a hacer un trámite. Mis hermanos, lamentablemente, si Satanás nos ha querido destruir, nosotros le hemos pasado el marro, el cincel y todo lo que necesite, las herramientas para que nos destruya con nuestro propio testimonio. Debemos, a través de nuestra vida, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. El mundo tiene un mal concepto del cristianismo. Si tú te remontas a los años pasados, no era ese concepto. El concepto de los cristianos era grande. En los tiempos posteriores a la Reforma Protestante, en el tiempo de los puritanos, el testimonio de los cristianos era impactante. Impactaban naciones, impactaban estados, ciudades. Hoy en día no impactamos ni al perro de la esquina, porque no ven la diferencia en nosotros. Porque nuestra manera de vestir, de vivir, de hablar, de pensar, de llevarnos en el matrimonio es exactamente igual a la vida que llevan los de afuera. Igual. Las mismas palabras, los mismos chistes, la misma manera de tratar, las mismas carcajadas, la misma forma de ser. Nos reímos de sus chistes pelados, yo no los digo, pero sí me río de ellos. En lugar de poner un alto, soy cómplice porque veo que están haciendo algo mal, pero yo no quiero decir nada. Ando haciendo tranzas ahí en trámites para agarrar un poco más de dinero. No pago lo que tengo que pagar, le debo a la gente, le debo a los bancos, le debo a todo el mundo. ¿Qué clase de ejemplos somos, hermanos? ¿Qué clase de ejemplos somos? ¿Así queremos impactar el mundo para Cristo? ¿Así vamos a impactar una sociedad para Cristo? Siempre habrá alguien que nos acuse de algo. Y esto es en cuanto a
a cosas exteriores, pero ¿qué tal tu carácter también? ¿Cómo te conocen? ¿Por enojón, amargado, creído, orgulloso, soberbio, altivo? ¿No le gusta trabajar con sus compañeros? ¿No es alguien amable? ¿Cómo te conocen? ¿Cuál es el testimonio que usted ha dejado? ¿Cuál es la impresión que la gente tiene de usted cuando platica contigo? Wow, hermanos. Creo que muchos de nosotros lamentablemente no hemos tenido un testimonio irreprochable. Ahora Pedro dice, ya nos dice que este es un mandato, someternos. Nos dice que por causa de Cristo debemos someternos, ya vimos esas tres causas. Ahora nos dice con qué actitud debemos someternos, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Cómo debemos de someternos, hermanos? Como siervos de Dios. Es cierto que en Cristo tenemos libertad. Es cierto que Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás, del control del mundo. Somos libres incluso del poder de la muerte. Pero dice el apóstol Pedro, pero esta libertad no debe de ser usada como una máscara, es decir, algo en lo que te escondas. No debe ser usada como pretexto para que hagas lo malo. Soy libre en Cristo. Vivamos como caiga, que al cabo vamos al cielo. Soy cristiano, esta no es mi tierra, esta no es mi parentela, voy de pasada, mi ciudadanía está en los cielos, pues vamos a renunciar a los trabajos y vamos a empezar a vivir de lo que nos caiga. Eso hacían los tesalonicenses. Por eso el apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, porque muchos andan desordenadamente. Hay muchos creyentes que viven desordenadamente. Que al cabo Cristo viene. ¿Para qué trabajo? Si no me voy a llevar nada. Y ni trabajan para lo terrenal, ni trabajan para lo espiritual. Yo conozco muchos así. Le llaman el tiempo completo. ¿Tiempo completo de qué, hermanos? ¿De qué? Perezosos, flojos, buenos para nada. No les gusta trabajar. No está ni aquí ni acá. Ahora sí, como decía mi papá, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Hermanos, somos libres en Cristo, pero eso no es un pretexto para que vivamos haciendo lo malo. Al contrario, dijo el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Al contrario, hermanos, sabiendo que somos libres en Cristo, que hemos sido perdonados, que hemos sido rescatados de una mala manera de vivir, que pasamos de la potestad del diablo, ahora somos esclavos de Cristo. Por eso dice Pedro, ahora somos siervos de Dios. La palabra siervos habla de un esclavo que está de acuerdo, un esclavo por voluntad. Fuimos comprados no para hacer lo que se nos da la gana, fuimos comprados para ser esclavos de Cristo. Vivo para Él, le sirvo a Él, trabajo para Él, lo represento a Él. Él es mi Señor, Él es mi dueño. Yo no me mando solo, hago la voluntad de aquel que me ha rescatado. Como siervos de Dios. Esta es la actitud con la que nosotros debemos someternos. Como libres, pero no para hacerlo, para vivir como se nos dé la gana, sino vivir como un siervo de Dios. ¿Cómo vive un siervo de Dios? Pues no busca agradar a los hombres, busca agradar a su Señor, busca obedecerlo a Él en todo, busca vivir íntegramente, rectamente. Se cuida en su vida personal, se cuida en su vida pública, se cuida en su vida familiar, se cuida en su vida laboral, se cuida en su vida en la sociedad. Es una persona que constantemente entiende que Cristo y Él son uno. Estamos unidos a Él y que nuestra vida debe reflejarlo a Él. Y por último, Pedro nos da unas recomendaciones para vivir aquí. Verso 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren
al rey. Son 4 imperativos, es decir, son 4 mandatos. La palabra honrada habla de un respeto. No habla de arrodillarte ni de hacer reverencia, sino habla de un respeto. Versículo 17, honren a todos. Hermanos amados, el honrar a todos es a todos. No importa si económicamente está acomodado o no está acomodado. No importa si me cae bien o no me cae bien. No importa si es de mi denominación o no es de mi denominación. Debemos respetar a todos. Yo entiendo que como seres humanos, y algunos de nosotros, y me incluyo en ese grupito selecto, somos muy burlescos de la gente. Nos gusta bromear pesado, ¿sí? Nos gusta aventarnos unas burlitas pesadas. Ahora uno que otro se pone de pechito, pero bueno, eso es otra cosa. Pero nos gusta hasta cierta manera los juegos toscos a nosotros los latinos, los mexicanos. Pero a veces, hermanos, sinceramente, examinándome en este punto, hemos llegado a lastimar a personas y faltarles al respeto. Su color de piel, su complexión física, sus capacidades mentales. Hemos llegado al grado de lastimar, de ofender, de herir. Hemos llegado al grado de ser selectivos. Con unos sí, con otros no. Hermanos, debemos respetar a todos. A mis enemigos, a tus enemigos. A tus amigos, a tus amigos. A tus padres, a tus padres. A tus hermanos, a tus hermanos. A tus hijos, a tus hijos. Qué interesante, hermanos. Pedro aquí no se está enfocando en lo espiritual tanto. Ya habló de lo espiritual. Ahora se está enfocando en nuestra vida terrenal. En nuestro trato con otros. A veces hay gente que dice que se sienten espirituales, pero no saben tratar a la gente. Ser espiritual no es que tengas la cara seria, el ceño fruncido, los brazos cruzados y que no dejes que nadie te hable porque eres espiritual. No, hermanos, alguien espiritual es alguien amable, alguien que es hospitalario, alguien que respeta a todos, que busca la paz con todos, que no se venga, que paga bien por mal. Eso es un respeto a todos. No es alguien gruñón diciendo no me hables porque yo soy santo y tú eres perverso. Debemos de ser empáticos con todos, amables con todos. Amad a los hermanos, de esto hemos hablado ya muchas veces. Amad a los hermanos, aún a los más difíciles de soportar. Por eso te amo, hermano Esteban. Ahí está, ya salió otra. Hermanos, debemos amar a los hermanos, estar dispuestos a servirles. Dice, temed a Dios. Y habla de una reverencia, pero también de una conciencia de su santidad. Mis amados hermanos, créame que cuando nosotros ignoramos la voz de Dios, pecamos de una manera en la cual no estamos conscientes de Él, hermanos, estamos ofendiéndole a Él. Debemos de prestar toda nuestra atención a lo que Él nos diga. Debemos de tener una reverencia tal, de modo que nosotros entendamos delante de quién estamos parados, o más bien delante de quién también nos postramos. Y luego dice Pedro, honren al rey, respeten a su gobernante. Aquí rey es minúscula, no habla del rey altísimo de Dios, habla del gobernante. Respeten al gobernante, su gobernante. Pero pastor, usted no sabe, ese viejito, esa cabecita de algodón no merece mi respeto. No, es que el Señor no te dice que lo respetes por quién es Él, sino te dice que lo respetes porque Él te lo manda. Porque es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Este buen testimonio. Yo quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Y esto a mí me llegó a mi corazón. A Cristo no tenía nada que decirle, nada que reprocharle. Los gobernantes no tenían nada de qué acusarle.
Quizá ahorita usted y yo podemos estar contentos porque podemos ir a la fiscalía y tramitar una carta de no antecedentes penales y decir, mira, no tengo deudas con la justicia. Pero yo pregunto, ¿cuál es la opinión del mundo respecto a ti? ¿Cuál es la opinión del mundo? A mí no me importa lo que el mundo piense de mí, a mí me importa lo que Dios piense de mí. No, hermanos. Sí nos debe importar lo que el mundo piensa de nosotros. No por miedo al rechazo, no por miedo a que hablen mal de mí, sino más bien que si nuestro testimonio no les está haciendo de piedra de tropiezo. Si nuestro testimonio no está siendo una piedra de tropiezo. Que donde vayamos, personas puedan acercarse a nosotros y preguntarnos, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste para ser la persona que ahora eres? Porque yo quiero de eso. Y tú podrás decirle, yo no hice nada. Él lo hizo todo. Y Él también lo puede hacer contigo. Y a través de eso, tú puedas presentarle el evangelio y esa persona pueda aceptar a Cristo. Hay un himno que a mí me encanta. Dice, cuando llegue a la gloria y contemple al Señor, le daré 10,000 de años de loor, y entonces buscaré aquel que me enseñó la fe, y entre lágrimas de gozo le diré o le explicaré, vi a Cristo en ti. Escuché su voz cuando hablabas tú. Vi a Cristo en ti. Señor, gracias te damos por tu palabra.